Ok, esta es la lección número 14 del 9 de septiembre del 2021, semana número 7 del segundo semestre 2021, curso de Comunicaciones Eléctricas 1, donde estamos viendo el tema de distorsión. Hoy lo vamos a cerrar, nos hace falta un poquito, y vamos a ver algunos ejercicios pues relativos a los últimos temas. ¿En qué cerramos la lección pasada? Cerramos en productos de intermodulación. Esto fue lo que cerramos. Ahí están para los rayositos de la vez pasada, voy a borrarlos. Donde veíamos los productos de intermodulación, ¿verdad? Que lo interesante de los productos de intermodulación es que no son, digamos, cuando pasamos a un sistema no lineal, aparecen únicamente por la combinación de componentes de frecuencia. Entonces, no son términos armónicos como los que salen cuando aplicamos un solo tono, que esos los vimos, ¿verdad? O sea, si yo aplico en un sistema no lineal y yo aplico un tono, ¿verdad? O sea, una frecuencia F1, pues me va a salir del sistema no lineal, me va a salir F1, 2F1, 3F1, 4F1, etcétera, ¿verdad? Bueno, teóricamente salen todos, lo que muchos son despreciables. Cuando alimentamos el sistema con más de una frecuencia, que es más o menos como siempre, o sea, nunca transmitimos solo un tono, no tiene sentido transmitir un tono, sino que lo que transmitimos son datos, voz y demás, que tiene componentes de frecuencias distribuidas en un ancho de banda y que son amplias, pero que nosotros, pues, por un asunto de facilidad en el estudio, pues, simplemente lo puntualizamos, ¿verdad? A algunas frecuencias. Estuvimos haciendo ¿cómo se llama? El ensayo con dos frecuencias, para ver, qué es lo que pasa. Y cuando eso ocurre, aparecen términos no armónicos, sino que son, o sea, si aparecen los términos armónicos, esos van a estar ahí. Esto va a aparecer también para F2, pero empiezan a aparecer términos o componentes espectrales cruzados. Entonces, cuando empezamos a ver combinaciones como, por ejemplo, F1 más F2, F1 menos F2 o F2 menos F1. Recuerden que en frecuencia, cuando nos da una frecuencia negativa, vamos a hacer la positiva, eso es todo, porque, o sea, una frecuencia negativa no existe, pero por la bilateralidad, pues, o por el asunto del bilateral, las negativas tienen su contraparte positiva, entonces siempre están ahí. Y empiezan a aparecer todos estos términos, que son estos que están acá, que tienen el problema que los términos impares, especialmente tercero y quinto, están muy cercanos de las componentes que sí queremos transmitir y que son muy difíciles de filtrar y por lo tanto nos acompañan. Y hay que ponerles atención, ¿verdad? Hay que ponerles atención, ver cómo se limitan, porque crean una expansión en banda no prevista. O sea, uno no prevé que eso va a salir, pero sale. Entonces, claro, cuando estamos enviando un paquete espectral, estamos enviando una señal, tiene un espectro ahí determinado, tiene un ancho de banda determinado, de ahí tiene F1, F2, F3, ahí tiene cuántas componentes de frecuencia. Infinitas ahí, ¿verdad? Nos ponemos finos con las componentes de frecuencia y ellas van a empezar a dar eso. Entonces, uno quiere transmitir y uno dice, ah, sí, no, qué bonito, voy a transmitir aquí. Bueno, ahí aparecen réplicas espectrales o colas espectrales no previstas que hay que minimizar. Entonces uno lo que tiene que estar atento es que eso existe, ¿verdad? No es tan sencillo como decir, no, yo voy a enviar esto y nada más lo amplifico. Nada, como lo amplifico no pasa nada, ¿verdad? Uno piensa eso. Bueno, y como noticia, los amplificadores suelen ser dispositivos altamente no lineales. Y al ser dispositivos altamente no lineales, sus productos de intermodulación se disparan.
¿Qué es la diferencia entre amplificadores baratos y caros? Bueno, entre otras cosas, pero una de las cosas es la fidelidad del- del amplificador, ¿verdad? Que tenga un alto rango lineal. Entonces, si el fabricante me ofrece un alto rango lineal, lo que quiere decir es que está minimizando los productos de intermodulación y las no linealidades en general que aparecen. Un amplificador barato, de repente yo digo, bueno, no voy a ponerme a transmitir, quiero darle mucha potencia, pero me venden un amplificador baratito ahí, ¿verdad? Y le da uno a la ganancia, agarra la perilla de ganancias, si es que tiene perilla, ¿verdad? Y le da full, y vamos a causar una gran cantidad de interferencia a nosotros mismos, porque esto nos puede afectar nuestras propias señales, como a canales vecinos. ¿Okay? Entonces eso es algo que sí es importante que lo tengan bien claro. Eso era de la vez pasada. Ya ahora como en contenido nuevo. Distorsión multitrayectoria. Ya les he comentado, ¿verdad? Que cuando la señal transmitida, ¿verdad? Llega al receptor, puede tomar diferentes caminos. O sea, está siempre el caso de que pensamos, bueno, ahí tengo una antena, una torre, ahí transmisora, tengo, y tengo múltiples elementos en una ciudad o en un espacio. Entonces, por ejemplo, ahí tengo un edificio ahí que, como ahora que San José poquito a poco se está convirtiendo en una ciudad vertical, que en realidad nos ha tomado mucho tiempo convertirnos en ciudades verticales. Y yo soy un receptor, que estoy por acá, un receptor pequeñito, y tengo una antena receptora, aquí tengo una antena transmisora, y entonces mi torre transmite una señal, bueno, se puede ver a la inversa, ¿verdad? Los equipos son usualmente bidireccionales en recepción. Entonces, mucha señal o alguna señal sale acá, pero hay otra que choca aquí en los elementos que rodean, chocas incluso en el suelo, ¿verdad? E incluso ya en superficies muy largas, en edificios altos, ¿verdad? Como el que está ahí por la sabana, que sirve para ver los partidos de la CL, podemos ya tener diferencias significativas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el receptor tiene una señal que llega, pues lo que podemos decir en un tiempo cero. Y a partir de ahí empiezan a llegarle copias a la señal en diferentes tiempos. En un tiempo T1, en un tiempo T2, en un tiempo T3, etc. Y al final de cuentas, vamos a tener una sumatoria de las señales, ¿verdad? En X, T menos TX sería algo así, ¿verdad? Como desde X igual 0 hasta de prácticamente infinito, ¿verdad? Cuántas señales llegan, ¿verdad? Entonces, tenemos una sumatoria de todas estas señales que me van llegando. Una en T0, que es como la referencia, todo bien. Pero después empiezan a llegar en diferentes tiempos. No es una cuestión tan discreta, ¿verdad? No es como que yo pueda decir, llegan 2 señales nada más. No, están llegando un montón de señales y me llegan como copias que a veces se pueden percibir como señales casi que fantasmas, ¿verdad? Que van llegando. La ventaja es que usualmente llegan muy atenuadas. Pero eso hace que yo tenga señales que están llegando a diferentes tiempos. Entonces, si era un pulsito cuadrado, yo dije, sí, mi pulsito cuadrado tiene que llegar acá, y me empiezan a llegar señales. En este modelo que yo dibujé, todas llegan después, ¿verdad? Entonces, van llegando señales retardadas, unas más amplias, otras menos, y eso obviamente me afecta. ¿Ok? Entonces, eso va a crear obviamente una diferencia de la señal que se emitió con la señal que se recibe. Y ese tipo de diferencia en la forma de la señal es lo que llamamos una distorsión multitrayectoria, ¿verdad? Entonces, aquí está la misma cuestión, ¿verdad? Transmisor, receptor, diferentes caminos, diferentes tiempos. Y entonces el modelado
se puede ver como varios canales en paralelo, ¿verdad? Cada uno con una diferente atenuación y diferente tiempo de retardo. Es lo que les mencionaba. Para analizar qué es el efecto que ocurre ahí, vamos a considerar un caso con solo dos trayectorias, una de ganancia unitaria y retardo TD, que es como la referencia, siempre hay un retardo, ¿verdad? Pero es la que queremos, la que está en línea vista, sí, directo. Y otro con una atenuación alfa y un retardo TD más delta T. Esta es la diferencia con respecto a la línea vista. Entonces, es una señal que llega después. Los sistemas estos se modelan así. Entonces, yo tengo aquí mi transmisor, tengo aquí mi receptor, y él lo que va a recibir es una señal, ganancia unitaria, por ser la referencia. También un retardo de referencia, que sería TD, que es el que viaja aquí. Y se va a sumar con una señal que tiene una atenuación alfa, entiéndase que entonces alfa es una constante multiplicativa menor que 1. No es como la de TEM2, que es exponencial. Simplemente lo que decimos es que nos llegó una copia de la señal un tiempo después y más pequeña. No tiene por qué llegar más grande. En realidad sería un caso muy extraño, muy particular. Y el retardo es TD más delta T. Ahora, uno podría extender esto, ¿verdad? Póngale 3 etapas, 4 etapas, ¿verdad? Puede ser muchísimo más. Entonces, cuando yo veo esto así, yo puedo considerar todo el sistema como una función de transferencia h de omega, ¿verdad? Como la suma de dos trayectorias. Entonces, claro, yo puedo conceptualizar el sistema como uno solo, con una función de transferencia. Dado que sería h de omega. H de omega es la señal, ¿verdad? Con un retardo, digamos, si yo la veo como un h de t, lo que me va a dar es un x de t menos td, que es como la primera parte, más un alfa por x de t menos td más delta t, ¿verdad? Si tuviera más elementos, sigo sumando. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a tener ahí. Si la vemos en frecuencia, ahorita ahí la puse en el tiempo, ¿verdad? Pero es lo mismo, cuando la pasamos a frecuencia, un retardo, se ve como un exponencial complejo, ¿verdad? TD. Y luego aquí, con esta otra parte. De hecho, ahí podría ser interesante también poner la señal en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener ahí en ese caso? Bueno, entonces, ya con esa parte podemos analizar qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Podemos analizar qué es lo que va a ocurrir. Matemáticamente, para cerrar un poquito esa ecuación, ponerla en una forma que podamos sacar más información, podemos sacar a factor común el término de retardo TD, ¿verdad? Que en general no me afecta ese término porque es la base de retardo, ¿verdad? Es como un offset de retardo igual para todos. Y entonces aquí nos queda 1 más alfa. Y ahora sí, el que me da problemas es el delta T. Delta T es el que me da problemas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, con ese, que tenemos ahí, es lo que tenemos que ver el efecto. Entonces, a la hora de desarrollarlo, tenemos esto acá y usamos Euler. Aquí yo creo que esto ya debería ser de dominio común, ¿verdad? Entonces tenemos alfa. Euler sería coseno de ese exponente, menos porque es negativo, j, alfa, seno de esa expresión. Ojo que seguimos en la señal en el h de omega y podemos conceptualizarla en fase y en magnitud. Entonces, tenemos parte real y parte imaginaria. ¿Ok? Real e imaginaria. Entonces,
podemos escribir a h de omega como una magnitud con una fase, ¿verdad? Una fase, cita h de omega, ¿así? Entonces, precisamente su magnitud, que es parte real al cuadrado, ¿verdad? Parte real al cuadrado, que sería 1 más alfa coseno de omega delta t al cuadrado, y parte imaginaria al cuadrado, que sería alfa seno de omega t, y la raíz cuadrada. Y la fase, bueno, tiene una referencia que es igual para todo, omega td, más la otra fase es el arco tangente de la parte imaginaria, alfa seno delta omega, entre la parte real, que sería todo esto. A partir de ahí, bueno, la trabajamos un poquito, desarrollamos estos cuadrados que están aquí. Al desarrollar esto, aquí hay una fórmula notable. Por ahí me queda un cos cuadrado y un sen cuadrado que se juntan y se convierten en uno. Entonces, por ahí la expresión se reduce. Si lo siguen, no es nada del otro mundo. Entonces, 1 más alfa cuadrado más 2 alfa coseno delta omega delta t. Y la misma fase que está ahí. Entonces, vean que ya tenemos magnitud y tenemos fase. Ahí está, magnitud y fase. Y podemos analizar qué es lo que ocurre con esa magnitud y fase, a la luz de lo que ya conocemos incluso bueno, de la distorsión lineal, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. Tanto h de omega como la fase, ¿verdad? Son funciones periódicas trigonométricas con un periodo, 2pi delta t. Vean aquí, bueno, esto es constante, ¿verdad? Esas son constantes. 2 alfa coseno de, de omega por el retardo que tenemos ahí. Entonces, dependiendo del retardo que tengamos de la señal, así va a ser la magnitud y bueno, y de la atenuación. La atenuación no es igual para todas las señales. Ya uno puede ir pensando, puede ir extrapolando qué es lo que ocurre si tenemos varias trayectorias. Entonces, eso es lo que va pasando. Y bueno, la fase, recuerden que la fase, para que no haya distorsión, lo que necesitamos es que sea exactamente lineal. Esto es lineal. Pero ¿qué tenemos con esta fase lineal? Le agregamos algo que también tiene una parte trigonométrica, ¿verdad? Un omega delta t. Ahí. Que con los diferentes retardos voy teniendo ahí diferentes señales. Eso, ¿qué me va a dar? Si yo hago una gráfica, bueno, aquí no está indicado que eso sería con los delta t, voy a tener una oscilación, ¿verdad? O sea, tenemos magnitud, que me da un avance, un valor CD, digamos, y tenemos una parte oscilatoria con los delta t. Ahí lo que sería interesante sería agregar en la gráfica que eso es un h de omega en función de los delta t. Y me va a causar esa oscilación según las diferencias que yo tenga. ¿Qué va a pasar con la fase? La parte lineal es esa línea recta y un tangente que también es oscilatorio. Cuando uno ve una combinación de señales trigonométricas así, que tienen el mismo argumento, generalmente, a menos de que sea un caso especial, lo que uno puede asumir, vean que aquí todo es constante, alfa es constante, ¿verdad? No es que vaya cambiando. Entonces lo que uno asume es que de la combinación de señales trigonométricas, usualmente lo que hay es algo oscilatorio también, en términos generales. Pueden haber sus diferencias. Lo más notorio es cuando hay un cuadrado, por ejemplo, un cuadrado o algo, alguna exponencial, ahí sí cambia, ¿verdad? Pero usualmente de la combinación de señales trigonométricas, yo tengo una oscilatoria. No se puede asegurar al 100% que siempre sea otra senoidal, ¿verdad? Pura,
y hay offsets y demás, pero cuando uno quiere hacer como un cálculo rápido, como en este caso, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué pasará? ¿Habrá o no habrá distorsión? Y uno lo que puede decir es que sí, esto es oscilatorio, entonces va a oscilar alrededor de esto, ¿verdad? Alrededor de la fase. Y entonces tenemos ahí esa característica. Eso de una vez nos lleva... Ah, no, mentiras, esto desmentí. Yo les decía que esto era con delta omega. No, no, mentiras, aquí la variable es frecuencia. Perdón. Horas de la mañana que uno también está medio dormido. Es con la frecuencia, sí, sí. Es que lo estaba viendo como cuando uno ve las cuestiones de autocorrelaciones o convoluciones que lo hace con el Tao y no sé, se me fue. Y hasta ahorita que lo vi aquí, por eso son importantes las notas. Con frecuencia, perdón, porque es una función de frecuencia, de frecuencia. ¿Sí? Entonces, con las componentes de frecuencia, tiene más lógica. Tenemos oscilación, ¿verdad? Entonces, por eso es que graficamos H de omega y fase de omega. Con frecuencia, las dos son con frecuencia, no con el delta T, con frecuencia. Obviamente, si agregamos diferentes delta T, va a dar algo similar, ¿verdad? Pero es con frecuencia. Entonces, vean lo que ocurre. Y ya sabemos esto que nos lleva, ¿verdad? Si nos devolvemos a la distorsión lineal, esto es distorsión de magnitud y esto de aquí es distorsión de fase, ¿verdad? Tenemos distorsión de magnitud y distorsión de fase. Y eso es, obviamente, es un problema. Eso es un problema desde el punto de vista de la distorsión. Otro motivo por el cual decir que prácticamente es imposible tener sistemas libres de distorsión. Esa es una utopía. Lo que hacemos es minimizar la distorsión, pero nunca tenemos sistemas libres de distorsión. Siempre podemos buscar la minimización, pero nunca podemos llegar a cero distorsión. Solo bajo condiciones muy controladas, supongo. Entonces, es obvio que se tendrá distorsión lineal y por lo tanto dispersión de pulsos. Pues ya vimos qué es lo que esto ocasionaba, ¿verdad? Recuerdan, el ensanchamiento, todo el asunto. Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí cuando llegan así, ¿verdad? A veces hay interferencia destructiva, a veces hay interferencia constructiva, ¿verdad? Que da problemas. Entonces, para ciertas frecuencias vamos a tener destructiva, pues cuando la fase es 180, entonces eso es cuando omega delta t es igual a un múltiplo de pi, ¿verdad? Entonces se despeja para ciertas frecuencias. Y hay puntos donde, debido a la interferencia de la señal, si la atenuación es baja, se puede crear un nulo de la señal. O sea, porque yo estoy recibiendo una señal y estoy recibiendo una copia de la señal retardada. Si yo hago coincidir, o si busco el punto, porque va a haber el punto, donde las señales estén en contrafase, se suman y se cancelan, ¿verdad? Entonces, si yo busco ese 180 que les digo, ¿verdad? Que es igual al argumento, este que está aquí, ¿verdad? Al final de cuentas, que es igual a 180, ¿verdad? Y sus múltiplos impares, porque los pares es interferencia constructiva, se suma, ¿verdad? Pero ahí, entonces hay un nulo, y hay puntos donde la señal se desvanece. O sea, porque me llega una copia de la señal desfasada a 180 grados de la señal original. Entonces la señal se cancela y crea un nulo. ¿Qué es un nulo? La señal se va, desaparece por completo. Hay un punto donde desaparece. Y después, pues vamos a ver cómo eso ocurre, porque en las modulaciones de onda continua, las CWM, que ya por ahí hablamos un poquitito, pero a partir de la próxima clase ya con modulación lo veremos más claro, todas las señales, la información se envía sobre la base de una portadora, así. Entonces, puede llegar al punto donde yo tengo una copia de la señal de intensidad
tal vez no exactamente igual, ¿verdad? Pero similar, que crea nulos. ¿Qué son nulos? De que se cancela la señal, o sea, yo sumo esto más esto y están en 180 y tengo 0. Ujú. Eso causa lo que se llama desvanecimiento de la señal, tal vez antes de pasar acá. Entonces, eso crea desvanecimiento. Ese problema se llama desvanecimiento de la señal. En inglés a esta cosa le dicen fading, que se desvanece. Y es lo que me imagino, bueno, ustedes son de una generación que casi no hace llamadas, todos de texto, pero cuando uno hace llamadas telefónicas y uno está hablando, a veces uno como usuario, ¿verdad? Tiene ahí el telefonito, ponerle una antena ahí, y él, pues efectivamente, ¿verdad? Está recibiendo una señal y está recibiendo la copia de la señal. Entonces, a veces uno está en una posición donde la señal se murió, ¿verdad? Y usted está así como, no lo escuché, y se mueve un poquitito, ¿verdad? Hace un desplazamiento y ahora sí escucha. ¿Qué es lo que pasa? Uno pasa por puntos de desvanecimiento, puntos nulos, ¿verdad? Donde ocurren esos fenómenos que no son fáciles de modelar, de predecir, ¿verdad? Porque no son dos caminos nada más, sino que uno está en una ciudad y hay árboles, hay gente, hay edificios y demás, pero en algún momento los astros se alinean para que hayan nulos de señal y se desvanezca. Porque la señal se cancela con las copias de ella misma. Y eso efectivamente es un problema. A veces hay interferencia constructiva, ¿verdad? Que es la otra parte. Me llegan dos copias y una más alta que otra, pero desfasadas. Si el desfase no es mucho, a veces no es tanto problema, pero aunque haga que crezca, crean fluctuaciones de señales. Y las fluctuaciones de señales también, esa cosa es complicada. Y son de los motivos por los cuales necesitamos sistemas adaptativos al canal, que es como el paper que hay que leer, ¿verdad? Sistemas que reaccionen, que estén leyendo lo que está pasando y que se estén ajustando constantemente a las condiciones. Especialmente por dispositivos móviles. Bueno, digamos, algo que cambió con el tiempo en la tecnología es el hecho de que antes teníamos nada más dispositivos transportables, ahora dispositivos móviles. Hay una diferencia. Un dispositivo transportable es, por ejemplo, un radio de baterías, digamos, pero que se asume, digamos, que usted lo toma y qué sé yo, usted lo lleva y lo pone en el patio de la casa, lo agarra en el carro y se va a pasear en algún lado y lo pone y lo deja quieto, ¿verdad? Entonces, claro, yo puedo, para un dispositivo que se supone trabaja bajo esas condiciones, yo puedo diseñar sistemas adaptativos lentos, uh-huh, que él estudie y que le tome ahí un minuto, ¿verdad? Calibrarse y adaptarse al señal y decir, uy, sí, me están llegando multipad y voy a ajustar, voy a usar aquí cosas para ciertas copias poderlas rechazar o algo similar y que el sistema sea lento. El detalle hoy en día es que con los dispositivos móviles nos estamos moviendo, ojalá en un carro, ¿verdad? Y vamos rápido. Y entonces el dispositivo tiene que reaccionar cada vez más rápido, cada vez más rápido. Aquí es donde entra también, y eso podría ser más adelante algo para leer, sistemas adaptativos con Machine Learning, ¿verdad? Que eso se está haciendo hoy en día, que se pueda predecir y que el sistema, más que por una adaptación, ¿cómo se llama? Por fórmulas, una adaptación, se me olvidó el nombre, cuando describimos algo por una fórmula determinística, que lo hagamos por una adaptación de aprendizaje, ¿verdad? Y que el sistema diga, bueno, yo tengo tantas opciones para ajustarme y bueno, bajo estas condiciones voy a ajustarme así y él aprenda solito. Bueno, eso
hay mucho hoy en día. Entonces, bueno, eso también va a ocurrir, ¿verdad? Eso ocurre para cuando delta omega, delta T por omega es igual a NP con N par, tenemos interferencia constructiva. Eso da lugar a lo desvanecimiento de canal, ¿verdad? O el fading. Y es lo que pasa que a veces, sí, la señal como que sube mucho y baja, ¿verdad? En el radio, uno a veces lo escucha y uno va en el radio y va escuchando y de repente una señal empieza a llegar con mucha intensidad y luego se va. Especialmente esto es cierto con señales débiles. Con señales débiles suele ocurrir eso. Y eso es el problema de la distorsión multitrayectoria y hay que tomarlo en cuenta, hay que saber que existe, ¿verdad? Entonces, hasta aquí lo que hicimos fue hacer como un repaso de diferentes problemas que tenemos, ¿verdad? De distorsión, porque es importante reconocerlos, saber que existen, para que después cuando se vean ciertos sistemas de modulación o correcciones de errores y demás, poder saber que a uno le dicen, bueno, y cuando hay distorsión multitrayectoria, ya sabemos que pasa esto, entonces lo atacamos así. Y ese tipo de cosas que son. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. con en la diapositiva pasada, Ajá. porque es que hay que suponer el alfa, o sea, para lo de la interferencia, porque tiene que ser alfa igual a uno, ¿no sería el mismo caso, sea cual sea el alfa? No, porque en la interferencia destructiva, y es un buen punto, gracias por preguntar, lo que yo estoy asumiendo es que yo tengo una señal original y tengo otra señal que llega por rebote, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, o sea, me llega esta señal y me llega una por rebote, ¿verdad? En el receptor. Entonces yo tengo la suma de ellas dos, ¿verdad? Yo voy a sumar las dos señales. Necesito para que haya un fading total, digamos, o para que haya un nulo, porque esa interpretación es para que haya un nulo. Para que haya un nulo, yo necesito que una me cancele a la otra. Para que me la cancele tiene que ser del mismo tamaño. Ujú. Sí, y entonces necesito que la copia haya sido tenga una atenuación muy baja. Si yo tengo mi señal original y me llega una señal en contrafase, pero muy pequeñita, ¿verdad? La sumatoria de las dos no va a ser cero. Va a ganar la original, nada más que me la disminuye, pero no crea un nulo. O sea, yo necesito un alfa más o menos 1 para tener un nulo. Eso es para el nulo. Con una copia, con un alfa menor que 1, digamos, lo que logro es disminuir la señal original. La hago un poco más pequeña, pero no hago un nulo, sino que nada más la disminuyo un poco. Ese es el motivo. No sé si Ah, queda. ok, gracias. Ujú. Gusto. ¿Una otra pregunta? Vean que tener, tal vez nada más ahí para que estén atentos y ponerlos a pensar en algo. Supongan una señal, por ejemplo, que está trabajando con una señal de este tipo, ¿verdad? Una señal senoidal, con una portadora, una frecuencia de portadora, por decir algo, de 1 MHz. Ujú. Entonces, uno puede ponerse a pensar, ¿cuánto tiene que ser el camino de más que tiene que recorrer la señal para yo tener una interferencia? ¿O cuál es la distancia adicional que tiene que recorrer la onda en el aire, digamos, a una velocidad de propagación igual a la velocidad de la luz, para yo tener una interferencia destructiva? Eso es un problema interesante. Y de hecho las distancias son bajitas. Eh, ¿Qué necesito yo para tener una interferencia destructiva? Que la señal se me mueva. ¿Cuánto se me debe mover la señal para yo tener una interferencia destructiva? Si yo tengo 1 MHz, que entonces la señal tiene un periodo, ¿verdad? Que sería 1
sobre 1 por 10 a la 6, o sea, 1 microsegundo. ¿Cuánto tiempo debe correrse la señal para yo tener interferencia destructiva? En tiempo, ¿cuánto la copia? ¿Cuánto tiempo después tiene que llegar para tener interferencia destructiva? ¿Quién dice yo? Apenas para una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que moverse para yo tener una señal en contrafase? Profe, medio micro. Medio micro, correcto, ¿verdad? Gracias. Yo necesito un delta T, que sería el corrimiento, de 0.5 microsegundos. Si se me corre 0.5, es una onda que me llega a 180, ¿verdad? Y entonces, yo sé que ya esto es física, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la distancia? La distancia es metros por segundo, velocidad por tiempo, ¿verdad? Que debe correrse, la velocidad es la velocidad de la luz. Entonces, estamos hablando de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿verdad? Por 0.5 microsegundo, ¿verdad? Eso me va a dar el tiempo. Eso quiere decir que la onda debe recorrer 3 por 10 a la 8 por 0.5 por 10 a la menos 6, 150 metros. 150 metros tiene que recorrer la onda de más para para llegar en interferencia destructiva. ¿Pasa? Sí puede pasar. O sea, imagínense ustedes un lugar, un edificio, si es un rebote, quiere decir que tiene que pasar para allá, por ejemplo, 75 metros y de vuelta 75 metros. Puede ser. Ahora, 1 megahertz es una frecuencia baja. Los celulares, hoy en día, ya los celulares andan por el gigahertz, ¿verdad? Con el gigahertz, frecuencias portadoras de gigahertz, el periodo es 1 nanosegundo, ¿verdad? Entonces, el delta T, ¿cuánto tendría que ser? 0.5 nanosegundos. Si lo llevamos ahí, ¿verdad? Entonces serían 0.5 nanos. Entonces es cuestión de hacerlo por 10 a la menos 9 y terminan siendo 15 centímetros. ¡Tarán! Eso está más fácil que pase. Muchísimo más fácil que pase, ¿verdad? 15 centímetros se recorren facilísimo, ¿verdad? Entonces vean el problema también que hay con alta frecuencia, que es más fácil que eso ocurra. Por ejemplo, si se ponen a pensar, ¿cuánto es la distancia además que tiene que correrse para tener interferencia destructiva en una transmisión AM? AM va de 540 a 1600 kilohertz. AM, la radio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensemos en... bueno, en AM sí estamos hablando del megahertz, ¿verdad? Porque 1000 kilohertz es un mega. Entonces vean que en AM que ocurren esos 150 es más difícil. Pero ya en transmisiones celulares, que no lo sé, no está nada difícil, 15 centímetros. Entonces, ahí les queda para pensar un poquito. ¿Una pregunta? ¿Un comentario? Bien, si no, entonces hagamos la pausita y venimos a ver algunos ejemplos de algunas cositas que hemos estado viendo, como para ilustrar algunos problemas de lo que puede salir por ahí. ¿Está bien? Entonces hagamos la pausa y ya casi seguimos.
vamos a ver cómo entrarle a algunos problemas de algunas cosas que hemos visto. Lo que tiene que ver con ruido en amplificadores, en dispositivos de este tipo, eso lo chequeamos, lo revisamos teóricamente, ¿verdad? Chequeamos cómo es, y las características y todo, pero bueno, cómo se ve a nivel de un problema esto. Veamos, dice, un amplificador que está a 290 Kelvin es lo que vamos a considerar ahí como temperatura ambiente, comunicaciones, no sé, los libros suelen poner 290. En otros áreas se dicen 300 Kelvin. Es casi lo mismo, muy similar, pero simplemente una referencia. Se tiene una ganancia de 24 decibeles, una figura de ruido de 5 decibeles, un ancho de banda equivalente de 5 MHz. Cuando es equivalente lo consideramos como si fuera cuadradito. La entrada del amplificador se conecta a una resistencia de 100 ohmios y esta a tierra. La resistencia está acoplada a la entrada del amplificador y es calentada hasta 200 grados centígrados. Primero, antes de ver, siempre es de adecuado ubicarse, ¿verdad? Primero, es un amplificador. ¿Okay? Un amplificador que hemos visto, ¿verdad? Los vemos de manera muy sencilla. Entonces, decimos, el amplificador está a 290 Kelvin, todo bien, ¿verdad? La temperatura ambiente. Tiene una ganancia de 24 dB. Como está en decibeles, es una ganancia de potencia como tal, ¿verdad? Entonces lo tenemos que entender como una ganancia de potencia. Una figura de ruido, un noise figure de 5 dB, que recuerden que eso hace referencia pues a la calidad del amplificador, cuánto degrada, ¿sí?, la señal, y un ancho de banda equivalente de hemos visto de 5 MHz. Entonces tenemos ahí 5 MHz. Dice, la entrada del amplificador se conecta a una resistencia de 100 ohmios y esta tierra. Ahí está tierra, ¿verdad? Está acoplada a la entrada del amplificador. A este punto yo espero que el concepto de que es un acoplo que está acoplado lo tengan claro. Es decir, que está acoplada es que está para una máxima transferencia de potencia. Entonces, eso quiere decir que está acoplada, que la entrada del amplificador también son 100 ohmios. Son 100 ohmios y eso está así para una máxima transferencia de potencia, lo cual quiere decir que se puede extraer toda la potencia de ruido de la resistencia de entrada, o el dispositivo de entrada en general que se tenga. Y es calentada a 200 grados centígrados, dice que se calienta la resistencia, ¿verdad? Temperatura, eso me afecta temperatura, ruido, entonces. Y ese es el esquema en el que estamos, ¿verdad? Ese es el esquema en que estamos. Entonces es importante, digamos, entenderlo, entender el ancho de banda, ¿verdad? El ancho de banda, entonces dice, toma como un ancho de banda de un sistema rectangular, ¿verdad? Todo bien. Entonces eso es lo que tenemos. Ahí, esa es la información que necesitamos ahí como para trabajar. Calcule la temperatura equivalente de ruido en Kelvin. ¿Cuál es la temperatura equivalente de ruido del amplificador? Esa primera es súper sencilla, ¿verdad? Eso es de fórmula prácticamente porque tenemos la figura de ruido. Entonces, para ese punto A lo voy a resolver aquí mismo. Tenemos el noise figure, ¿verdad? Son 5 decibeles. Entonces, de la figura de ruido sacamos el factor de ruido, que es F, que es básicamente esto en unidades lineales. Entonces, haciendo la conversión, 3.16. Adimensional, porque no es un cociente, recuerdan, de 2 SNR. Entonces, es lineal totalmente. Y con esto tenemos una fórmula. Hay una fórmula que me relaciona el factor de ruido
que dice que en un dispositivo que es meramente por ruido térmico funciona de esta manera, ¿verdad? O sea, T sobre T. ¿Ok? Y sabemos que el amplificador está a 290. Tenemos esto y está más despejar T. Nada del otro mundo. Esto es todo fácil. T, la temperatura equivalente de ruido, entonces son 627 Kelvin. 627 Kelvin es la temperatura equivalente de ruido. Lo cual, así de entrada, ¿qué nos dice en cuanto al amplificador? Que es un amplificador malo. es una temperatura de ruido alta. En realidad, es bastante alta la temperatura esta, más que son temperaturas referidas a la entrada. Ya habíamos hablado de eso. Está referida aquí a la entrada que tenemos acá y tiene que ser afectada incluso por la ganancia. Pero es posible, ¿verdad? Simplemente es un dispositivo pues, que está así en esas condiciones. Todo bien. O sea, recuerden que en decibeles hay mucha diferencia. Digamos, un buen dispositivo tiene figuras de ruido, digamos, un LNA de menos de 1 decibel algunos. Entonces ya para valores tan bajitos, sí se obtienen, cambia mucho, ¿verdad? Con decibeles, por ser logarítmico, cambia mucho, entonces ahí sí se obtienen temperaturas más bajas. Entonces, todo bien, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? En cualquier momento, más abre el Profe, micrófono. Sí, ahí T usó los 290. sí, correcto. Sí, Ok, ok. son los 290 porque es la temperatura a la que está el amplificador, ¿verdad? Y es un buen punto, gracias ahí por hacerlo notar, que no lo dije explícitamente. Hay dos temperaturas, pero una es de la resistencia y otra es del amplificador, ¿verdad? Que se dice que el amplificador está a 290 Kelvin. Esa es la temperatura ambiente en la que él está. Ajá. Entonces, esa es la temperatura que uno trabaja aquí, que es diferente a la temperatura equivalente de ruido. Aquí es muy Ok, importante. listo. Gracias. Con gusto. Aquí es muy importante que tengan claro las temperaturas, ¿verdad? Vean que en este problema hay 3 temperaturas ahí. La temperatura en la que está el amplificador, su temperatura equivalente de ruido y la temperatura de la resistencia. Entonces hay que estar como muy ubicado en lo que dice. Luego dice, B, la densidad espectral de potencia de ruido total a la entrada del amplificador en watts sobre hertz. No es complicado, pero hay que tomar en cuenta qué es lo que se tiene. La densidad espectral de potencia de ruido total a la entrada. ¿Cuáles son los ruidos que tenemos ahí? Si tenemos básicamente la entrada, como la temperatura equivalente de ruido se expresa aquí a la entrada, ¿verdad? Y para verlo a la salida hay que multiplicarlo por G, entonces esto es considerado a la entrada, es una fuente de ruido, y la otra fuente de ruido es la resistencia. Es la resistencia que tenemos ahí, entonces son dos fuentes de ruido que tenemos ahí. En realidad eso es fácil, pero hay que tenerlo más claro, hay que tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las que están ahí? Bueno, primero, recuerden que nosotros tenemos fórmulas para potencia de ruido, ¿verdad? Nosotros teníamos por ahí que la potencia de ruido es igual a K de KTB. Y esto nos daba watts. Si yo le quito la B, al quitarle la B, me van a quedar watts sobre hertz. O sea, con solo KT, yo tengo watts sobre hertz. Se ve que es muy lógico, ¿verdad? Porque cuando yo multiplico por B, por hertz, se me cancelan los hertz y me quedan solo watts. Entonces, la densidad espectral de potencia, densidad espectral, usamos la letra S, de ruido a la entrada, es la contribución de la resistencia, que sería, la resistencia me aporta KT, ¿verdad? KT, ¿cuál T? La T de la resistencia, más K, temperatura equivalente. Y eso está en watts sobre hertz. Entonces, aquí tenemos la contribución de la resistencia
y del amplificador. Son las dos fuentes de ruido que tenemos aquí. Nada más. Ahí lo que hay que convertir son los 200 grados centígrados a Kelvin. Son 473 Kelvin. Y ya. Entonces, esto es igual acá por 473 más lo que averiguamos ahorita, 627. Esa sería la contribución. Entonces, de ahí, el cálculo de eso son 15.18 por 10 a la menos 21 watts sobre hertz. Vean que están muy feos los números, muy feos por los exponentes, digamos. A veces eso se le puede sacar en unidades logarítmicas, pueden calcularlo, digamos, y se puede referenciar a 1 miliwatt. Entonces, esto es equivalente a menos 168.18 dBm sobre hertz. Eso es básicamente sacarle 10 log de esto, ¿verdad? De 15.18 por 10 a la menos 21 entre 1 mili. Y queda un número un poquito más bonito, ¿verdad? Menos 168 dBm sobre hertz. Entonces se acostumbra a veces a hacerlo así. Si lo ven por ahí, es básicamente eso, para tener números más bonitos, básicamente, ¿verdad? La ventaja de los logaritmos, que este exponente 10 a la menos 21 me lo transforma en algo más bonito. Pero aquí es el concepto, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes de ruido involucradas? ¿Y cuánto me aporta la resistencia? La resistencia, recuerden, la potencia máxima que me da es KTB, ¿verdad? B es el ancho de banda. Pero si yo le quito el B, entonces me queda como densidad. Ahí es como el truquillo, tal vez, porque eso puede ser que no sea tan obvio. Ok. Recuerden, si hay dudas, pregunten. C. La cantidad total de potencia a la salida del amplificador en watts. ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer? Bueno, esto es lo que está a la entrada del amplificador. Está aquí. Eso que está ahí va a ser amplificado. ¿Por cuánto? Por 24 dB. Va a ser amplificado. Y va a estar a la salida, ¿verdad? Ahora, yo lo puedo ver como densidad de potencia. Puedo calcular la densidad de potencia de salida y me va a dar watts sobre hertz, ¿verdad? Pero como lo que me están pidiendo es la cantidad de potencia total, ¿qué voy a tener que hacer para pasar esa densidad a watts? Multiplicar por ancho de banda, que está muy fácil, que son 5 megas. Entonces, veámoslo así. Yo tengo el amplificador, entonces él tiene una SNI, él tiene una ganancia, y entonces yo puedo calcular la SNO. Densidades, ¿verdad? ¿Cómo es la SNO? Bueno, sería la ganancia en unidades lineales por la SNI, ¿verdad? Lineal. Lo puedo calcular también como SNO será igual a la SNI más G en decibeles. Aprovechando que teníamos esto en decibeles sobre watts, ¿verdad? Entonces lo puedo sumar, es más fácil. Claro, me va a dar dBm, ¿verdad? dBm sobre hertz. O sea, lo que quiero decir aquí es que esto es logarítmico. Y los dos caminos igual llegan a Roma. Pero eso sí, para poder pasar a watts, solo la lineal es la que me sirve. La lineal es la que me sirve. Entonces, bueno, podrían agarrar lo lineal, eso sí, necesitan la ganancia, los 24 debes pasarlos a lineal y hacer la multiplicación y después por el ancho de banda. O pueden agarrar lo que ya teníamos, ¿verdad? Voy a usar esto. Teníamos menos 168 dBm más 24 dB. Ya habíamos tenido la discusión, ¿verdad? Que eso se puede combinar así. Entonces hago una suma, eso me da menos 144, menos 144 dBm sobre hertz.
Pero esto yo no le puedo poner el ancho banda, tengo que pasarlo a lineales, ¿verdad? Entonces, eso es pasar de dBs a lineal, ¿verdad? Nada del otro mundo, no debería ser ningún problema, creo yo. 3.81 por 10 a la menos 18, ahora sí, watts sobre hertz. Entonces tengo que volarme los hertz. ¿Qué hago? Multiplico por el ancho de banda, ¿verdad? Entonces agarro 3.81 por 10 a la menos 18 por el ancho de banda equivalente, que son 5 megahertz, que es lo que teníamos indicado. Ancho de banda equivalente de ruido. Y finalmente, entonces tengo la potencia de salida o la potencia de ruido de salida son 19 picowatts. Que si quiero, los puedo expresar como menos 47 dB micros. Ojo que el problema pedía la respuesta en watts. Pues, que tiene que darle en watts. Podría pedirle en dB micros, así, por eso lo presento ahí de esa forma. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué en ese menos 168 dBm no le puso el hertz? Es que al final di queda en hertz, pero... Por vagancia. Ah, ok. Porque yo Me también estoy asusté. medio dormido. Ok, gracias. No, gracias por la observación. De hecho, estaba mal. Había que ponerle hertz. Sí, esa era eso. Había que ponerle hertz. Son sí, menos 168 dB sobre hertz. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, aquí no se está preguntando, pero por ejemplo, yo no tengo información de las impedancias de salida, ¿verdad? Entonces, sin la impedancia de salida, no sé cuánto es el voltaje de ruido. No sé. Podría asumirlo que es normalizada, ¿verdad? Entonces podría hacerlo sobre un ohmio. Entonces yo podría agarrar estos 19 picowatts, sacarle la raíz cuadrada y decir que son voltios de ruido disponibles. Sin embargo, lo usual, como les digo, este problema no lo tiene, pero podría especificarse la resistencia de salida y entonces yo poder decir, bueno, hay tanta potencia disponible de ruido, pero podría ponerle también un acople eventualmente. O sea, perfectamente el problema podría especificar un amplificador, va a hacerlo en otra hojita, no lo tengo lista, creo, porque ya ahí se me acabó. Sí. Pero, perfectamente podría tener. El amplificador podría tener especificado una resistencia de salida, ¿verdad? Del amplificador, y podría tener una carga. RL y un ROut, ¿verdad? Un ROut podría tener. Entonces, yo ya calculé la potencia de ruido de salida. Esa es la potencia disponible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se me puede preguntar, ¿cuánto es el voltaje de ruido en la carga? Digamos, voltaje de ruido de salida en la carga. O sea, muchos subíndices, pero se entienda. ¿Cómo calculo yo ese voltaje o esa tensión de ruido de salida en la carga? ¿Verdad? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una que se me ocurre en este momento, yo sé que tengo esta potencia. Esa es la potencia disponible. Recuerda, máxima transferencia de potencia. ¿Cuánto es la máxima potencia que le puedo extraer a esta cosa que yo puedo tener aquí? Un cuarto. PNO entre 4. Ya habíamos visto por qué. Es lo máximo que yo le puedo robar. Entonces yo podría decir, sabiendo que potencia es igual a v cuadrado entre r, es mentira, ¿no? Yo me aprendo las cosas de una manera y tengo que darles vuelta nada más. Solo me aprendo una fórmula y después despejo. Entonces, ¿cuál es la potencia aquí que yo puedo tener? Si está acoplado, ¿verdad?
Esto estando acoplado. Estando acoplado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar PNO cuartos, que eso es lo que yo puedo tener, multiplicarlo por RL y sacarle raíz cuadrada. Si yo hago eso, tengo voltios ahí de ruido. Ese es el voltaje de ruido que voy a tener. Así sería. Esto sabiendo que está acoplado, sé que es un cuarto. Si no lo tuviera acoplado, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular esta tensión, ¿verdad? O sea, agarrar esta potencia, calcular esta tensión aquí. O sea, de la misma forma, pero con esta potencia aquí. Y hacer un divisor de tensión, ¿verdad? Tendría que hacer un divisor de tensión, porque sería el voltaje disponible ahí que se divide en ese caso. Sería o puedo calcular la corriente. Más bien, creo que es más fácil calcular la corriente, tal vez. Y después calcular acá, ¿verdad? Podría hacerlo de esa manera. Sí, eso es, porque esta es la potencia total y esta es la resistencia interna, ¿verdad? Se modela ya como una fuente. Entonces es como de esta manera, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo es una fuente que yo lo que conozco es esto. Entonces tengo aquí un ROUT y tengo un RL. Entonces si no estuviera acoplado, más bien es más fácil calcular la corriente. Más fácil calcular la corriente, porque entonces es como calcular esta corriente, aquí un IRL, ¿verdad? Entonces lo calculo con las dos resistencias. Entonces toda esta potencia entre estas dos resistencias, ¿verdad? Entonces de potencia es igual a I cuadrado por R, y R es la suma. Entonces calculo la corriente y después con esa corriente puedo calcular la voltaje de circuitos. Pero que la resistencia esté acoplada no sería un caso demasiado raro. Más bien eso es lo que se busca casi siempre. Casi siempre lo que buscamos es acoplar una carga con la resistencia de salida de un amplificador o lo que sea. Más bien no es raro, más bien es lo que se busca. Ahora, acople perfecto, eso sí es raro, pero Exacto, sí, como difícil, digamos. sí, sí. Sin embargo, teóricamente viera que todo funciona. Ahí sí funciona, pero digamos, hacemos el cálculo con ese teórico. Pero digamos, lo que se busca más bien casi siempre es acoplar para tener máxima transferencia de potencia, porque por eso se hacen redes de acople muchas veces, ¿verdad? Entonces, el asunto de que yo tengo un amplificador y tiene una resistencia de salida de 50 ohmios y lo voy a entregar a una antena, y la antena es de 300 ohmios. Hijo de pucha, ¿qué hago? Bueno, tengo que ver cómo acoplar eso. Entonces, de ahí, lo que se ve en TEM2, ¿verdad? En TEM2 se ven stops y cosas así para acoplar alguna técnica de ese tipo. Pero sí se busca eso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, por ahí andan más o menos los problemas de ruido. Más o menos andan por ahí. Tengan claridad en los aspectos que les dije. Ubicar el ruido, las fuentes de ruido, cómo tratarlos, ¿verdad? Entonces tengan cuidado en esos detalles. Entonces por ahí van a ver algunos que andan por ahí. Un caso de distorsión, que son como súper típicos, y eso pues estábamos hablando, ¿verdad? De distorsión. Lo que dice es, supongo un tono, ¿verdad? X de t a coseno de omega sub 0 t que se aplica a un sistema no lineal cuya característica es 2x de t y un término cúbico, ¿verdad? Al cubo. Esto es muy estándar, casi siempre aparece algo similar. Escriba y de t como una suma de cosenos de la forma, ¿verdad? Como un polinomio, simplemente. Para la respuesta corta, bueno, eso es porque en Cloud Marker se les pide una respuesta corta, ¿verdad? Solo reporte el valor numérico de los coeficientes diferentes de 0 para pues. Luego calcule la distorsión de la segunda armónica, expresarla como un porcentaje para A igual 1, porque aquí hay A, ¿verdad? Entonces le da un valor numérico. Y de la tercera armónica. Esto es bastante estándar, digamos, pero quería que lo vieran. Nada más que dx de t, ¿verdad? Ahí está. Entonces,
¿Qué hay que hacer? Poner a x de t aquí. 2 por a coseno y luego 3 por y al cubo, ¿verdad? Entonces eso lo que lleva es sustituir y desarrollar las partes, desarrollar el cubo que está ahí. Entonces, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, el sistemita y de t termina siendo, les voy a dar la respuesta, creo yo que es muy claro, termina siendo 2a, ya en una forma, términos agrupados y demás, por coseno de omega sub 0t menos 3 cuartos de a al cubo coseno de 3 omega sub 0t. Eso es lo que queda después de desarrollar. Siempre que yo tenga un término, ¿verdad? A la n me va a quedar el término armónico de n por la frecuencia, ¿verdad? En ese, a la 3, 3 omega sub 0. Después de agrupar términos, hay un trabajo algebraico que hacer grande ahí. Y entonces, pues, eso es lo que tenemos. Luego se decía que para a igual 1, calcule los coeficientes, ¿verdad? Entonces esto termina siendo a1, que para a igual 1 queda menos un cuarto. Y este termina siendo a2, a3, perdón, porque es el término de la 3, pues a3 termina siendo menos 3 cuartos para a igual 1. Y entonces aquí el único detalle es la distorsión que se les está pidiendo, que es como de la TH, ¿verdad? THD, perdón, distorsión total armónica, solo que se les pide distorsión total de la segunda y la tercera armónica, no se les pide la total. Entonces, simplemente de la segunda armónica, vemos que A2 es igual a 0. Entonces, lo que se llama the second total harmonic distortion, algo así es como le ponen por ahí, y es igual a 0 porque, o sea, no hay una armónica ahí que me dé problemas. Pero para la tercera armónica, ahí sí. Para la tercera armónica, pues tenemos que la third total harmonic distortion es igual a 3 cuartos sobre la de la armónica principal, que es un cuarto. Entonces eso da 3, o sea, un 300% de distorsión de la tercera armónica. Muy sencillo. Aquí lo que quería ver es cómo yo puedo, digamos, medir la distorsión con distorsión total armónica de una distorsión no lineal, ¿verdad? Porque entonces, cuando yo aplico un tono, que es lo que se hizo, yo puedo identificar los tonos, ¿verdad? Que se dan ahí, identifico los tonos y puedo calcular para cada armónica, ¿verdad? Cómo está el asunto. Si me hubieran pedido la total, es esta, ¿verdad? La distorsión armónica total termina siendo esta, porque es agarrar el tercero al cuadrado, sacarle raíz, termina siendo el tercero, entre la fundamental. Lo único que sí necesito, digamos, para poderlo calcular, es que sean de la misma frecuencia. Si yo tengo ya una combinación y diferentes frecuencias, eso sí no voy a poder, porque yo tengo que hacerlo sobre armónicos, ¿verdad? Y si tengo diferentes frecuencias, tengo armónicos de diferentes frecuencias y ya ahí sí es como un revoltijo. Entonces, si tengo diferentes tonos, ya ahí sí no puedo calcularlo, pero para un solo tono sí es posible. Creo que ese es uno de los problemas clásicos y fáciles también. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede devolverse un toquecito al ejercicio para ver una cosa? ¿No? Ah, ya, ahí está. Ah, igual aún. No, todo bien. Todo bien, ok.
A veces se les piden más armónicos, menos armónicos o diferentes, ¿verdad? Entonces, diga, con eso se puede jugar. Incluso se les podría decir algo que puede complicar el ejercicio, ¿verdad? Es que sea de uno de más de 4 puntos. Es un x de t, por ejemplo, entonces que diga, qué sé yo, a por el coseno de omega sub 0t, ¿verdad? Y podría decirse más b seno de omega sub 0t. Eso se puede sacar. Solo que para trabajarlo adecuadamente, es conveniente dejar todo en un mismo término, todo en cosenos o todo en senos, ¿verdad? Entonces, es conveniente ubicarlos para ver si lo hago con seno. Sí, sí se podría. Nada más que, bueno, en la primera no es mucho problema. Pero al cubo, ¿verdad? Se hace una expresión grande. Pero sí puedo sacar los armónicos, ¿verdad? Cada uno de Y ellos. en una pregunta como esa, como un punto extra, nos podrían pedir la función de transferencia a partir de x de t y t y La función, aplicando Fourier. la función de transferencia, ¿de qué? Usando esa x de t y la yt. Podría ser, sí, podría ser. Sí, que tiene que ser un dispositivo no lineal, podría ser. Ujú, sí, por ahí hay algún problema que anda así. ¿Y, y qué, y qué tan Ajá. probable es que sí empecemos a hacer Fourier para este examen o no es tan común? Fourier con tablas es lo que se usa. No usamos Fourier por la definición, porque ya eso es como más del curso de De sistemas, señales. ¿verdad? De señales y Ujú. sistemas. Lo que sí tienen que tener es una tablita de Fourier ahí. Y cuando son transformadas difíciles, que no vienen ahí en las tablitas normales, nosotros se las damos. Si hay una transformada rara. Lo que sí tienen que saber aplicar son las propiedades y las comunes, ¿verdad? Exponenciales de cosenos, no sé, las comunes que salen. Cuando uno busca tablita de Fourier, ¿verdad? Que hay una tablita que trae ahí como 10 transformadas, 10, 15 Ajá. transformadas, algo así. Con esa es la normal. Ahora, si se quieren forrar, ¿verdad? Con tablas más extensas, está bien. Pero usualmente, si es una que no es de esas normalitas, nosotros les damos la transformada. Ponemos por ahí así como sugerencia y les damos una transformada en términos genéricos. Nada más tomen en cuenta que recuerden el hecho de las transformadas, ¿verdad? Que funcionan para los dos lados. O sea, uno dice un par de transformadas es de A hacia B, ¿verdad? Entonces, no precisamente este es el tiempo y esta es la frecuencia de manera estricta, sino que se intercambian, ¿verdad? Eso ustedes lo saben del curso de señales, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que saber aplicar las transformadas según sea el caso. Ujú. Ok, ok. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veamos el otro. El otro es un poquillo más extenso, pero lleva mucha carpintería. Entonces, hay partes que sí, de por tiempo me las voy a brincar, les voy a dar el resultado, pero quiero ver el razonamiento. Eso es lo que me interesa. Se tiene un filtro pasabajas RC, ¿verdad? Ahí está el filtro pasabajas. Acuérdense en cómo era un filtro pasabajas RC. V0, ¿verdad? Y no sé, Vin, digamos. R y C. Listo. R2K, C10 nanos. Eso es un low pass filter. Entonces lo primero que se les pregunta es la función de transferencia del filtro. Preséntela como una magnitud y otra para fase. Eso es algo que para circuitos así muy simples tienen que saber hacerlo. Incluso un arreglo con algún elementillo por ahí, tienen que saberlo sacar, ¿verdad? Entonces simplemente la función de transferencia va a ser que el divisor, ¿verdad? Sale de un divisor de tensión, ¿verdad? Yo hago V0 sobre Vin, entonces me queda ZC, que es la reactancia aquí de la capacitiva, ¿verdad? Sobre R más ZC. Nada del otro mundo, ¿verdad? Es así como tal, es 1 más J omega RC, pero le estás pidiendo como magnitud y transferencia, y fase, perdón. ¿Qué es lo que hay que recordar ahí?
Hay una parte que a veces he visto que se les complica. Para la magnitud de h de omega, es la magnitud de esta cosa, ¿verdad? De 1 más j omega RC. Es la parte que yo he visto que a veces se les complica porque tratan de poner todo esto, una real, una imaginaria, para sacar la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Empiezan a ser conjugados y complicado, ¿verdad? Esto es simplemente la magnitud de 1 entre la magnitud de lo de abajo. Y entonces ahí es todo fácil porque me queda 1 y la magnitud de lo de abajo es simplemente 1 al cuadrado más omega RC al cuadrado y la raíz de eso, punto. ¿Verdad? Está como muy fácil. Esa es la facilidad de eso. Y es muy común eso, pero sí he visto que a veces se les enreda. A veces pierden puntos en cosas que no son de este curso, sino cosas que deberían saber de otros cursos. Y la fase, simplemente, bueno, es la fase de esto que por estar abajo lleva un negativo, ¿verdad? Entonces la fase cita del omega es igual a tangente a la menos 1 de menos omega RC. Hay un menos que es por estar abajo. Ahí pueden revisar y entonces ese menos sale por ser impar la tangente. Entonces queda como menos tangente a la menos 1 de omega RC. ¿Verdad? Eso está ahí, pero quería hacer esa salvedad ahí porque sí he visto que a veces eso da problemas. Bueno, ahí tenía el espacio para hacer eso. Punto B. Dice, si una... vamos a ver, el filtro se considera libre de distorsión de amplitud si la variación de este parámetro es menor al 4%. Calcule el ancho de banda máximo de una señal libre de distorsión de amplitud. Aquí lo que me interesa es el conceptillo. Frecuencia, distorsión de amplitud, entonces H de omega. Entonces dice, recuerden que es un filtro pasabajo, low pass filter. ¿Cuál es la característica de ese filtro? La característica del filtro es una señal que va a ir bajando, ¿verdad? Va a ir bajando. Entonces dice, se considera libre de distorsión si la variación de este parámetro es menor a un 4%. Esta es mi referencia. Entonces, cuando ella alcance un 4%, aquí no lo hice a escala, me quedó muy grande, pero no importa. Entonces, el ancho de banda quiere decir que la frecuencia donde se alcanza esa variación del 4% es la que me dice el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Que varíe el 4% quiere decir que si la señal aquí es 1, aquí ¿cuánto es? 0.96. Entonces yo tengo que agarrar mi amplitud h de omega e igualarla a 0.96. Y entonces eso es igual a 1 más omega RC al cuadrado. Y despeje omega. Pero lo que me interesa es el razonamiento, ¿verdad? Entonces, se considera libre de distorsión si la amplitud varía menos del 4%, ¿verdad? Entonces, ya eso es un criterio que se los están dando, y ya eso depende del diseñador que dice, bueno, yo me la juego si no varía más de un 4%. Entonces, eso es despejar. Nada del otro mundo. Si despejan eso, tenían los valores de R y de C por ahí. Entonces, les da 14.58 kiloradianes por segundo o bien 2.32 kilohertz. ¿Ok? Creo yo que el concepto es sencillo, pero dice uno nunca lo ha visto, de repente lo pagaron fuera de base, ¿verdad? Recuerden que no hay libre distorsión, lo que consideramos es hasta dónde es aceptable la distorsión, y ese es el 4%. Ese es el detalle. Vamos. El otro, que es la contraparte. El filtro se considera libre de distorsión de fases si la variación es menor, si la variación del tiempo de retardo es menor al 4%.
calcule el ancho de banda máximo, ¿verdad? Tome como referencia la frecuencia de 0 Hz. Y nada más recordar ese detalle, ¿verdad? Entonces, el time delay, pues es igual a menos la derivada de la función. Ya teníamos la función, ¿verdad? Entonces termina siendo menos la derivada de menos el tangente a la menos 1 de omega RC respecto a omega. Entonces hay que hacer esa derivada, ¿verdad? Es de las trigonométricas, ustedes deberían de tener por ahí eso. Entonces, la tangente, la derivada de eso, ¿verdad? De la tangente, digamos, ahí es simplemente aplicar que la derivada de la tangente a la menos 1 de x respecto a x es 1 sobre 1 más x cuadrado. Por la derivada de x respecto a x. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? La derivada del argumento. Ahí. Eso es lo que hay que aplicar. Entonces, una vez eso, digamos, ahí hay que hacer el trabajo, pues sí, matemático. Les queda RC 1 más omega RC al cuadrado. Lo que les queda ahí. Y entonces, se les dice, tome como referencia la frecuencia de 0 Hz, ¿verdad? Entonces, uno calcula el time delay en omega igual 0, que va a ser la referencia, nada más ponerlo ahí, y eso da 20 microsegundos. Entonces, esta es la referencia. Y entonces lo que dice es, un 4% de eso, ¿verdad? Es lo que se permite. Entonces, 4% de eso, lo que quiere decir es que la señal debe mantener un 96% de esta cosa, ¿verdad? Entonces, 0.96 por 20 micros son 19.2 microsegundos, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual al RC 1 más omega RC cuadrado. Despejar. Entonces eso, les doy la respuesta de una vez, ya estamos sobre tiempo. 1.62 kilohertz. Es como un problema típico de la parte de distorsión que aparecen por ahí. Entonces determinar eso. Entonces aquí la amplitud es mucho más sencilla, esta lleva un toquecito más, ¿verdad? Se les dice que tome como referencia la de 0 Hz porque aquí no es tan claro, ¿verdad? El asunto, generalmente en 0 Hz es la referencia, entonces se tomó 20 micros, entonces se puede variar de esos 20 micros un 4%, entonces el tiempo de retardo debe mantenerse en un 96%, ¿verdad? Que son 19.2, entonces ahí se saca. Luego el otro dice que calcule el ancho de banda del filtro, ¿verdad? Para transmitir sin distorsión. Tenemos básicamente dos anchos de banda. El primero, que es el de amplitud, nos dio 2.32 kilohertz. Y el ancho de banda de fase nos dio 1.62. ¿Cuál es el ancho de banda para transmitir sin distorsión? Y el menor, ¿verdad? Elegimos el menor. ¿Por qué? Porque no puedo elegir el mayor, porque si elijo el mayor, sí voy a tener distorsión de fase. Si elijo el menor ancho de banda, no tengo distorsión de fase ni de amplitud. Entonces este sería el ancho de banda del filtro, ¿verdad? Entonces el filtro pasa abajo, pues va a andar por aquí, y entonces tengo que mantenerme ahí en ese 1.62, ¿verdad? Kilohertz. Entonces este sería el ancho de banda que vamos a manejar. Bilateral, ¿verdad? Que sería menos 1.62 kilohertz. Pero el ancho de banda es 1.62, ¿verdad? Como tal, no se suman aquí los anchos de banda, solo una representación bilateral. Y eso era el problema. Yo sé que me pasé un poquito, pero por lo menos quería dejarles los razonamientos. ¿Preguntas? Ok, bueno, y si no hay preguntas,
próxima clase iniciamos las transmisiones, estoy pensando en TEM 2. Iniciamos modulación AM y y listo, ahí seguimos. Vamos avanzando, vayan practicando, vayan haciendo problemas y vayan leyendo el paper. Que estén muy bien, tengan bonito fin de semana largo. Que estén muy bien, se cuidan y nos hablamos. Por allá, profe, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Bueno, Profe, gracias. ¿cuándo es Muchas la gracias, profe. consulta? Consulta, martes, jueves y viernes, 9:30. Ah, ok. Sino para preguntarle sobre unos ejercicios que he estado haciendo mañana. Entonces, para irlo a joder un ratico. Sí, pero mañana saqué el día libre. Entonces, es fin de semana largo y por lo tanto yo me largo. Ah, muy importante, muy importante. Pero por eso hágalo con tiempo, la otra semana, con mucho gusto. Bueno, está bien. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Pura vida, que estén bien.